Me tocó casarme con un hombre que no quería. La vida siempre ha sido injusta conmigo. Desde el primer día en que tuve uso de razón, nunca fui dueña de mi destino. Nunca tuve derecho a elegir, nunca supe lo que era ser realmente libre hasta que fue demasiado tarde. Hay dolores que el tiempo no borra, heridas que nos sanan, amores que llegan cuando ya no pueden salvarnos. Esta es mi historia. La historia de cómo mi vida me fue arrebatada por un hombre que decidió que yo le pertenecía y por unos padres que en su agradecimiento y temor me vendieron al mejor postor. Crecí en la pobreza, en una casa humilde donde mi madre Leticia y mi padre Mario hacían lo imposible para darnos algo de comer. Mi infancia fue una constante lucha contra mi miseria, pero a pesar de todo éramos felices con todo lo poco que teníamos. Nunca imaginé que un día todo cambiaría de golpe, que mi vida sería marcada por una sola decisión que no tomé yo. Fue un domingo, un día de descanso, cuando mis padres caminaban cerca de una gran finca, disfrutando de las pocas horas en que no tenían que trabajar. La tranquilidad del momento se rompió con un grito desesperado. Una mujer corría hacia el río señalando con terror a un niño que se ahogaba en la corriente. Sin pensarlo, mi padre se lanzó al agua, nadó con fuerza, luchando contra la corriente hasta que logró sacar al niño y llevarlo a la orilla, con el corazón en un puño, pero el niño estaba a salvo. Eso me contó mi mamá, pues en ese momento no estaba en planes. Los dueños de la finca llegaron corriendo. Era gente rica, poderosa, de esas personas que uno solo ve de lejos porque sabe que jamás podrá estar a su nivel. La mujer abrazó al niño con lágrimas en los ojos mientras el hombre, de expresión severa, observaba a mi padre con algo que no supo cómo interpretarlo. No eran personas acostumbradas a deberle nada a nadie, pero en ese momento nos debían la vida de su hijo. No sé cómo agradecerle, dijo el hombre con una voz firme. ¿Dónde viven? Mi padre bajó la mirada incómodo. Sabíamos lo que significaba esa pregunta. Aquí y allá, donde haya trabajo, respondió con sinceridad. El hombre asintió lentamente y nos ofreció algo que nunca habíamos tenido: seguridad, trabajo en una finca, un techo, comida en la mesa. Mi madre tomó la mano de mi hermano con fuerza, entendiendo mejor que a nadie no se le dice que no, y menos a alguien como él. Así fue como entramos a la finca que se convirtió en nuestro hogar y con el tiempo en nuestra condena. Los años pasaron y aquel niño que mi padre salvó se convirtió en un hombre. Enrique no era como nosotros. Creció sabiendo que todo lo que quería podía tenerlo, que el mundo giraba a su alrededor, que las personas no eran más que piezas que podían mover a su antojo. Y un día decidió que yo sería suya. Nunca lo vi venir. Para mí, Enrique siempre fue alguien distante, alguien con quien no compartía nada, una persona muy seria y además muy grande para mí. Mi corazón pertenecía a otro, a Ignacio, el hijo de otro trabajador de la finca, un muchacho que entendía mis sueños, que soñaba conmigo, una vida diferente. Desde que éramos niños, Ignacio y yo nos prometimos escapar juntos, encontrar nuestro propio camino. Nos amábamos con esa intensidad que solo se siente cuando uno es joven y aún cree que el mundo puede ser suyo. Nos iremos de aquí, Amanda, me decía tomándome de la mano con la desesperación de alguien que sabe que el tiempo se agota. Vamos a ser felices lejos de todo esto. Pero Enrique tenía otros planes. Una tarde sin previo aviso llegó a nuestra casa, se sentó frente a mis padres con su expresión seria y su postura de hombre poderoso y pronunció las palabras que sellaron mi destino. Quiero a Amanda como mi esposa. El silencio fue tan pesado que sentí que me ahogaba. Mi padre se removió en su asiento, incómodo. Mi madre bajó la mirada, pero sabía la verdad. No era una petición, era una orden. Señor, dijo mi padre, es que ella, sé lo que mis padres le han dado a su familia, lo interrumpió. Un hogar, un trabajo, estabilidad. No espero que me lo agradezcan, pero sí que lo respeten. Las palabras no dichas flotaron en el aire como un peso insoportable. Yo quería gritar, quería correr, pero estaba atrapada. Lloré, supliqué, no quiero casarme con él, amo a Ignacio, pero no importó. Ignacio intentó luchar. No pueden obligarla, le decía a mi padre. Pero Enrique, mucho más poderoso, dijo, mañana mismo te irás de aquí. Y así fue. Ignacio fue expulsado de la finca como si fuera un ladrón, arrancado de mi vida sin que pudiera hacer nada para detenerlo.
La boda fue pequeña, sin alegría, mi madre lloró en silencio durante toda la ceremonia, mi padre no levantó la vista y cuando Enrique puso el anillo en mi dedo y pronunció las palabras que me condenaron, supe que mi vida ya no me pertenecía. Hola, cochita. Ay, gosh, es una guayaba. Uy, te amo, un ¿Qué besote. estás haciendo? Dile, te amo ¿Ya qué- muchísimo. Ya, ¿qué estás haciendo? No sé, mi amor, ve y le preguntas, pero suave. Por primer año fue una tortura. Me prohibió salir, me prohibió hablar con mi madre, me prohibía escribir. Cada vez que intentaba pedir algo, que intentaba recuperar un poco de mi identidad, me miraba con una frialdad que helaba la sangre. ¿Pintar? Se burló un día cuando le dije que quería seguir con mi sueño de ser artista. Eres mi esposa, no una cualquiera. Así que dejé de insistir, me convertí en su sombra. Las noches eran lo peor. Me dormía con lágrimas en los ojos, abrazando los recuerdos de Ignacio, preguntándome si aún me recordaba, si me esperaba. Pero los años pasaron y con cada día que pasaba mi alma se marchitaba más. El día que descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que escapar. No podía permitir que mi hija creciera en este mundo de silencios y de cadenas. Durante años guardé cada moneda que pude, cada billete que Enrique no notaba que desaparecía, hasta que tuve lo suficiente para un boleto de tren. Huir fue lo más aterrador que hice en mi vida. Corrí con mi hija en brazos, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Llegué al pueblo donde Ignacio vivía con la esperanza ardiente en mi interior. Pero lo que encontré me destrozó. Ignacio estaba comprometido. Lo vi con otra mujer, con una sonrisa en los labios, con una vida en la que yo ya no tenía lugar. Mi mundo se vino abajo, pero no podía volver con Enrique. Le dejé una carta a Ignacio. Le dije dónde estaría, le pedí que si aún había algo de nosotros me buscara. Y lo esperé. Cada día miraba por la ventana, esperarlo verlo llegar, pues era una casa de una prima mía, donde Enrique no tenía acceso ni sabía de su existencia. Pero nunca llegó. Al fin supe que se casó y yo me quedé sola. La pintura se convirtió en mi refugio. Vendí cuadros, retratos, lo suficientes para mantener a mi hija. Con el tiempo, mi arte comenzó a ser reconocido. Entonces, años después, lo vi. En una exposición entre la multitud, Ignacio estaba allí. Nos miramos y sentí que nos amábamos aún. Él se había divorciado. Por primera vez nada nos separaba. Nos aferramos el uno al otro, desesperados por recuperar el tiempo perdido. Él fue el mejor papá para mi hija. La cuidó y la crió como si fuera suya. Después de muchos años, Enrique apareció. Mi mamá le había dado mi ubicación. Él llegó a la casa. Después de 8 años, vio a su hija. Venía con demandas, con amenazas que iba a quitarme a su hija, porque también era suya. Eso lo sabía, pero no lo iba a permitir. Ya no era la misma niña de 15 años con miedo. Ignacio tampoco era el hombre que tenía que sujetarse a todo el mundo. Peleamos la batalla por años. Evidentemente mi hija tenía que estar presente en la vida de su papá, pero no de la manera que él quería. Allí expuse mi caso de intimidación, todo lo que pasé con Enrique, todo lo que viví con él. Fue duro porque él tenía mucho poder. No me iban a creer, pero quedaba una luz, mi hija, que dijo que no podía vivir sin mí. Llegamos a un acuerdo donde los tiempos eran extensos con su padre, pero cuando los trabajadores sociales de los niños se dieron cuenta que mi hija no era feliz cuando estaba con su papá, bajaron las horas de visita. Enrique no podía ocultar lo que era, incluso con su hija. Él era muy petulante, arrogante, no se hacía querer. Al fin de años y de pasar por muchas interminables luchas de juzgados, por fin estamos tranquilos y en paz. Pero la felicidad no dura cuando llega tarde. 9 años. Eso fue lo que nos duró la felicidad. El cáncer llegó sin aviso. A Ignacio lo vi consumirse poco a poco, mientras yo me aferraba a cada instante. Pero la vida nunca escucha. Se fue en mis brazos. Y con él una parte de mí también se fue. Hoy sigo pintando, pero cada noche cuando estoy sola me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Porque a veces cuando el amor finalmente llega es demasiado tarde.